palabra. Ah, Se me ha pedido que hable acerca de cómo aplicar el tema que han estudiado por varios días relacionados con la fe, de allá de Hebreos capítulo 11, y de qué forma, ¿verdad? Estos hombres y mujeres alcanzaron buen testimonio delante de Dios y cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida en el tiempo presente como cristianos. Y me gustaría partir de el capítulo 11, versículo 6, aunque no nos vamos a quedar allí, pero para mí es determinante el capítulo 11, versículo 6, puesto que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquellos que quieren acercarse a Él, dice el texto, deben hacerlo creyendo que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y, y quiero centrarme especialmente en la frase los que se acercan, aquellos que se acercan, porque si hay algo que nosotros como pueblo de Dios queremos, es estar en la presencia del Señor. Queremos estar delante de Él y que Él atienda a cada una de nuestras necesidades, a cada una de nuestras súplicas. ¿Y qué mejor elemento para poder aplicar lo de Hebreos 11, que es extenso, obviamente, a, a un elemento que nos permite acercarnos a Él? Y es justamente la oración. Y tenemos en el libro de los Salmos, por ejemplo, un sinnúmero de oraciones que a la vez también son cánticos. El pueblo de Israel entonaba en diferentes etapas de su servicio a Dios. Y en ese orden de ideas vamos a considerar el Salmos capítulo 4. Aquí vamos a centrar la enseñanza del día de hoy, Salmos capítulo 4, porque quiero que conectemos la fe en la oración, la fe, esa confianza que todo cristiano debe poseer en el único Dios verdadero. Pero, ¿qué hacer cuando nos acercamos a Dios por medio de la oración? ¿Cómo va a actuar esa fe? Y vamos a leer inicialmente el texto, eh, son 8 versículos solamente. Dice la palabra, Salmos capítulo 4, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Salmo capítulo 4 era una, una oración que normalmente se cantaba al caer la noche. Era una de las oraciones más comunes para los israelitas ya en horas de la noche, cuando el pueblo iba a descansar. Y este salmo, David nos va a mostrar la oración que es escuchada por Dios, pero también los efectos de esa oración cuando es dirigida con fe, cuando es dirigida con confianza. Y la primera pregunta que a mí me asalta cuando leo Salmos capítulo 4 es,
¿qué buscamos de Dios cuando oramos? ¿Qué busca usted como cristiano cuando ora a Dios? Porque somos hombres y mujeres de oración. Esto lo hemos aprendido a través de las escrituras, que debemos de orar sin cesar. Pero ¿qué buscamos cuando oramos? ¿Qué buscamos de Dios? Y yo al menos veo dos posibilidades. Número uno, que Dios nos escuche. Y número dos, que Dios nos responda. Eso es lo que queremos, que los oídos de nuestro Dios estén atentos a nuestras súplicas, pero también al mismo tiempo esperamos que Dios nos responda. Pero debemos tener mucho cuidado porque muchas veces, estando en medio de angustia, en medio de la enfermedad, en algunos casos sin trabajo, en la ruina económica, en calamidades, en desesperación, muchas veces podemos llegar a clamar, a orar, exigiendo que Dios satisfaga nuestros deseos. Y debemos de tener cuidado porque Dios no opera de esa manera, sino que Dios lo hace por medio de un canal llamado justicia y voluntad. El Salmo capítulo 4 nos va a enseñar de qué manera debemos presentarnos delante de Él. Yo sé que la base es la fe, por eso oramos, creyendo que Dios que existe, es, va a escuchar nuestras súplicas, nuestras plegarias. Pero, ¿cómo actúa Dios frente a nuestra oración? Capítulo 4, verso 1, la primera frase dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. ¿Quién no quisiera que al levantar los ojos al cielo, Dios respondiera todo lo que queremos? De seguro todos queremos esto, que apenas elevemos la oración, Dios responda a cada una de nuestras necesidades. Sin embargo, debemos de entender que Dios no es nuestro sirviente para complacernos en todo lo que se nos antoja. Es interesante que en los salmos la palabra clamor, el término clamor es un grito desaforado que viene de lo más íntimo del corazón de alguien que se siente incapaz de resolver su propio problema. Y yo sé que nosotros nos hemos encontrado en algún momento, quizá en el presente, en esta situación de clamar a Dios por algo que no podemos resolver por nuestras propias fuerzas. Es algo en lo que nos sentimos incapaces, impotentes. Por eso, la persona que clama acude a Dios Todopoderoso para que se atienda ese grito y responda a su necesidad. Ya sabemos que debe ser bajo la base de la fe, porque estamos viendo cómo se aplica la fe, en este caso en la oración. Pero Dios, que posee la santidad perfecta, demanda de quienes se presentan delante de Él justicia perfecta, cosa que no tenemos, no tenemos. Pero como Dios envió a su Hijo para que a Él se le imputara nuestro pecado y a nosotros por medio de su muerte se nos justificara, solo así podemos presentarnos ante Él en oración. No solamente es necesaria la fe, es necesario también haber hecho ese contacto con Cristo para que Él a su vez nos justifique. De esta manera nos podemos acercar con esa justicia que es Cristo para que Dios atienda a nuestra oración.
Por lo tanto, cada vez que nos acercamos a Él, no debemos hacerlo asumiendo un papel de víctimas, sino de culpables, porque somos culpables primero de nuestra propia situación por mala toma de decisiones, por debilidades, por situaciones externas, pero también muchas veces estamos en angustia por pasos inciertos que damos en la toma de decisiones frente a una determinada situación. También somos culpables, y esto que no se nos olvide, de la muerte o de la crucifixión de nuestro Señor. Entonces, si bien Jesús murió por todos, esa muerte no es eficaz para todos. Solo para quienes aceptan ese sacrificio, en este caso, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, porque aquellos que no lo aceptan, sino que lo desprecian, no pueden disfrutar de esta bendición, de poderse presentar en esa condición de justos delante de Dios que posee la justicia y la santidad perfecta. Entonces, para nosotros los cristianos, no solo la justicia de Dios, que es Cristo, nos libra del pecado, sino también que nos hace que seamos escuchados delante de Dios. Por eso, note bien, la fe es importante, pero también el estado de justicia en el que nos encontramos. Por eso es que nuestras oraciones van a ser escuchadas, nuestro clamor va a ser aceptado por Dios, siempre y cuando nos acerquemos en la justicia de Dios, que es Cristo, obviamente morando en nosotros. En la parte B del versículo 1 hay algo muy importante y tengo que confesarles que hace poco yo entendí esta parte. Dice el texto, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Qué es una angustia? Podríamos decir, en términos más simples, una prueba, una tribulación por superar. Ahora, ¿cómo es que la angustia, en vez de disminuirnos, en vez de reducirnos o de destruirnos, nos ensancha? No olvidemos que Dios permite las pruebas en nuestras vidas para que nos examinemos. La prueba es esa fuerza contraria a Jesucristo que está allí para que al vencerla nos haga más fuertes, más grandes, nos ensanche, como dice aquí el texto, nos ensanche. La palabra ensanchar literalmente significa dilatar o expandir. Eso significa la palabra ensanchar. Entonces, David está diciendo, cuando estaba en angustia, cuando estaba bajo presión, tú me hiciste ensanchar. Tú me hiciste ensanchar. La prueba nos hace ver nuevas posibilidades que antes no veíamos e incluso ni siquiera imaginábamos. La, la prueba amplía nuestra visión. Por ejemplo, un cristiano pierde su trabajo y en vez de afligirse, descubre que esa prueba lo que busca es darle un mejor trabajo para que pueda servir mejor al Señor. Lo que está dando esa prueba a ese hermano o hermana sencillamente es una nueva perspectiva para su vida. Y eso es lo que Dios está buscando, ensanchar la perspectiva del cristiano a través de la prueba. Y a veces nosotros estamos queriendo evitar las pruebas. Lo que Dios espera es que las enfrentemos de esta manera, que la prueba, en vez de reducirnos, en vez de afligirnos, en vez de destruirnos, más bien nos ensanche. Y esa parte es muy importante a la hora de entender realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Generalmente, nosotros nos quedamos en la primera parte de esta expresión, cuando estaba en angustia.
y nos paralizamos allí, nos estancamos allí y seguimos viviendo en ese proceso de angustia, de sufrimiento, depresión, de dolor, propio de una prueba, obviamente, pero no damos el salto siguiente. ¿Cuál es el salto siguiente? Lo que está después de la coma. Tú me hiciste ensanchar. Y muchas veces esto sucede de no buscar el propósito real de Dios en nuestras vidas. Sencillamente, sencillamente, porque estamos pidiendo con motivos equivocados. Por ejemplo, hoy, en la actualidad, este problema del COVID, de la enfermedad, es algo que nos ha llevado a estar permanentemente en oración. Y está bien, es lo que Dios quiere, que oremos y que lo hagamos con fe, no dudando. Sin embargo, muchas veces estamos pidiendo por salud para las personas, pero nuestra visión es que se sanen para que vuelvan a su vida y a su ritmo normal, nada más. Cuando realmente la oración debería estar enfocada a la sanidad de esa persona, sea cristiano o no sea, con el propósito de glorificar a Dios. Y así con todas las peticiones que podríamos estar haciendo a nuestro Dios. ¿Por qué digo los motivos equivocados? Porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios que estando en angustia, simplemente para satisfacer nuestras comodidades, nuestro interés. Simplemente lo pedimos para eso, pero no para glorificar a Dios. Entonces, si realmente queremos que la fe actúe en la oración, tenemos que comenzar a pedir por todas las necesidades, pero con el objetivo de glorificar, de honrar a Dios. Porque no se olvide que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Si recibimos sanidad, para Él. Si recibimos una casa, para Él. Si recibimos un buen trabajo, para Él. Si recibimos hijos, para Él. Todo tiene que ser para glorificarle a Él, no pensando solamente en nuestras comodidades, en nuestros intereses. Yo sé que todo esto para el mundo va a ser una locura, pero para nosotros como cristianos es el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. El diablo muchas veces, nuestro enemigo, quiere engañarnos haciéndonos pensar que dependemos de las circunstancias, pero ningún hijo de Dios depende de ellas, pues todos dependemos solamente de Dios. Y eso lo hemos aprendido en Hebreos capítulo 11, en donde esos hombres y mujeres de fe no actuaron de acuerdo a las circunstancias, no se dejaron controlar por ellas, sino que ellos sabían perfectamente que el único que podía ejercer control, el único que podía ejercer soberanía y autoridad sobre ellos era Dios. Y por eso no tomaron en cuenta las circunstancias. Porque si hubiese sido así, por ejemplo, Moisés jamás habría salido del palacio en Egipto, porque allá tenía todo. Pero él prefirió ser maltratado con el pueblo de Israel, con el propósito de estar del lado de Dios. Entonces, no siempre, no siempre, hermanos, nuestras peticiones tienen que estar enfocadas solamente en nuestra comodidad, sino de qué manera ellas van a glorificar a Dios. Y recuerde, ¿quién puede ensancharse en la comodidad, en la holgura o en la facilidad? Nadie. Por eso dice el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, a través de muchas pruebas, entremos en el reino de Dios. Cuando no aprovechamos la oportunidad de una prueba, por muy dura que ésta sea, estamos perdiendo de vista la ocasión de recibir las nuevas opciones de Dios que Él quiere ofrecernos. O clavados en ese victimismo
de una situación concreta, de aquello que conocemos. A eso nos aferramos, desperdiciando mejores opciones por conquistar que de seguro Dios tiene preparado. Entonces, allí es donde entra también la fe. Esa fe como Abraham, a quien se le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. ¿Abraham sabía para dónde iba? No, pero él se abrió a esa posibilidad, a esa perspectiva de Dios, a través de obedecerle. Le creyó a Dios y él siguió su camino. Y en la parte final del versículo 1 dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. La oración la oye el Señor por misericordia, no por lo que le hablemos, no por nuestras obras, no por el servicio inclusive que le estemos ofreciendo, porque Dios no nos debe nada. Él no nos debe nada. Nosotros le debemos todo. Él no nos debe nada. Entonces, cuando oramos y Él oye nuestra oración, lo hace sencillamente porque tiene misericordia. David no le está recordando las cosas que él ha hecho por el Señor. Simplemente reconoce que Dios se escucha por misericordia. Que Dios nos escuche es en base a su justicia, que es Jesucristo en nosotros, y por su infinita misericordia. Capítulo 4, versículo 2. Dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Simplemente para su conocimiento, la palabra Selah, que aparece 2 veces aquí en este, era un interludio que se hacía normalmente en una oración para reflexionar, para meditar. Eso significa la palabra Selah. Es como cuando usted está orando en lo secreto de su habitación, en su privacidad, y está orando y de un momento a otro para su oración y se queda meditando o pensando en lo que está diciendo. Eso sería el Selah, ¿verdad? En los salmos. Ese interludio de reflexión. Y aquí la reflexión tiene que ver con esta afirmación que hace David. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Después que se ha dicho cómo Dios escucha nuestras oraciones basadas en la justicia, en la misericordia y en la fe, ahora David dice que los hombres, lamentablemente, hacemos todo lo contrario. Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es amoroso. ¿Cómo es el ser humano? Sencillamente, somos infames al no tener en cuenta a Dios y su palabra. La ofensa de no honrar a Dios por despreciar su palabra y su consejo. A eso se está refiriendo con la infamia. Somos vanidosos de nuestras propias justicias y creemos que Dios debe escucharnos por lo que hacemos o creemos que somos. Y en tercer lugar, la mentira, el creer que somos suficientes. Y esto es un peligro que muchas veces podemos estar corriendo en la oración. Podemos gente de oración, pero a la hora de honrar a Dios a través de su palabra, a través de su consejo, no lo estimamos. Pregunto, ¿Dios puede aceptar ese tipo de oración? Y podemos decir, hacerlo con toda confianza. Podemos decir que estamos orando creyendo, pero si paralelamente
no tomamos en cuenta su palabra, su consejo, despreciamos el sacrificio de Cristo o hacemos cualquier cosa contraria a la voluntad de Dios, por más impactante oración que podamos elevar a Dios, Él no la va a escuchar, porque Él no permite que su honra sea avergonzada, no permite que su honra sea mancillada o manchada. O a veces podemos estar orando creyendo que Dios tiene que escucharnos por lo que somos, porque predicamos la palabra, porque estamos evangelizando, porque estamos haciendo algunas obras y entonces Dios tiene que escucharme, ¿no? Así Dios no opera. Ya lo vimos. Dios no opera de esa manera, porque eso sería actuar de una manera vana. Y la otra, buscando la mentira, creyendo que somos suficientes, que no necesitamos de Dios. Todo eso, dice David, hay que analizarlo, hay que meditarlo. No significa que ya nunca llegarán a nuestra vida la mentira, la vanidad e incluso la ofensa a Dios. Porque si decimos que no hemos caído en ello, también estamos pecando. Sino más bien lo que quiere decir es que no amemos ni busquemos estas cosas pecaminosas. Y esa es la diferencia entre un hijo de Dios y los hijos de desobediencia. Eso es lo que marca la diferencia. El cristiano frente a ellas, frente a la vanidad, la deshonra a Dios y la mentira, lo que hace es huir. Y cuando se enreda en ellas, le duele, pero no se justifica, sino que busca la restauración definitiva a través de la justicia y misericordia de Dios. Versículos 3 y 4. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá, subraye bien esa frase. El Señor escuchará, Jehová oirá cuando yo a él clamare. ¿A quién va a escuchar? Según el versículo 3, al piadoso. ¿Y quién es el piadoso? El que se acerca a Dios para recibir la misericordia de él, el que se acerca a Dios, no a través de su justicia, sino la justicia que es Cristo, aquel que se acerca a Dios con fe, creyendo, creyendo. Por eso dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en cama y callad. Ya hemos visto entonces quién es el piadoso en este contexto. Aquel que reconoce que Dios es su justicia y que todo lo que tiene y todo lo que es por misericordia. No ha escogido al vanidoso, no ha escogido al soberbio ni al mentiroso, sino al que se humilla. Por eso dice David, temblad. Si es que nuestra forma de vida es infamar o despreciar a Dios, su sacrificio y su palabra, temblad. Temblad si pensamos que Dios nos debe algo por la vanidad de nuestras obras. Temblad si es que seguimos el camino de la mentira y no el camino de la verdad, que es Jesucristo. Tiembla y no peques, dice David, despreciando el consejo de Dios. Además, dice este pasaje, medita en silencio estando en tu cama. Medita. ¿Por qué David dice esto? Sencillamente porque mientras meditamos sobre nuestra vida, escuche bien esto, jamás se nos ocurra justificar nuestros actos. Todo eso va a ser inútil delante de Dios. Dios no escucha ni le habla a quien no tenga un corazón contrito y humillado. Por eso no basta con guardar silencio, nos basta, perdón, con guardar silencio ante la palabra y voluntad de nuestro Dios. Y el versículo 5 dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Aquí entra la fe y confiad en Jehová. David continúa instruyendo acerca de cómo debemos acercarnos delante de Dios en oración y eso ofreciendo también sacrificios de justicia. El mejor sacrificio, según este texto, es poner la confianza en el Señor.
en su provisión para nosotros, que no son otra cosa, una vez más, que sus misericordias. Estamos tan llenos, hermanos, de nuestra propia gloria, que el servir como un esclavo sin derecho nos cuesta. Servir al Señor desde nuestra fuerza humana es realmente imposible, pero cuando es Jesús habitando y moviéndose en nosotros, esos sacrificios serán hechos de manera natural, como resultado de una regeneración genuina y por tener un corazón contrito y humillado. Versículo 6, para ir ya concluyendo. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Gracias a las pruebas, nosotros podemos presentar la luz de Dios al mundo. Cuando ven que enfrentamos la dificultad sin ningún tipo de alteración, sin ningún tipo de queja, sin ningún tipo de reproche, sino más bien ensanchados, eso va a llamar la atención del mundo. Porque cuando dice David, muchos de los que dicen, se está refiriendo a la gente que no conoce a Dios, al incrédulo, al que no tiene fe en Dios, al que no le cree. Muéstranos, muéstranos el bien. Y la forma de mostrar el bien estando en angustia, es ensanchándonos, ensanchándonos. Y no quejándonos, reprochando, alterándonos, perdiendo el control, o como muchas veces sucede, nos quedamos frustrados y fracasados en nuestras vidas. ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Quién sino la iglesia? Es la encargada de mostrar el bien de la luz que hay en Dios. A través de las pruebas nuestra fe se ensancha o acrecienta y así podemos decirle al mundo, esta es la forma como se debe creer y confiar en Dios, hace lo que pase alrededor nuestro. Fíjese, todo lo que conlleva esto de orar a Dios de la manera como Él quiere, la actitud correcta, puede influir en la vida de otros. Puede influir. Lo hemos visto a través de estos meses. Cuando la gente afuera, en el mundo, se desespera frente a la enfermedad, se angustia y sufre de una manera incontrolable frente a la muerte de un ser querido. Y se extrañan cuando ven a la iglesia del Señor glorificando a Dios, ya sea por la enfermedad de un hermano, por la sanidad de un hermano, por la muerte de un hermano, o sencillamente por el sufrimiento de un hermano. Glorificamos a Dios. ¿Por qué? Porque sea que vivamos o que muramos, dice el apóstol Pablo, del Señor, somos, somos. Y todo tiene que ser para su gloria. Tú diste alegría a mi corazón, dice el versículo 7, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El verdadero gozo jamás será el resultado de la satisfacción de las circunstancias que nos rodean. El gozo que Dios deposita sobre el corazón de aquel que recibe la gracia de Dios es muchísimo mayor. Y no se compra con aquello que tienen su confianza efímeras y temporales de la vida, que con el uso, lo sabemos muy bien, se acaban, se corrompen, no permanecen. En cambio, el cristiano hace tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan. Todos aquellos, los de afuera, los que no creen en Dios, todos aquellos depositan su confianza en la abundancia de grano y mosto, dice David. No se dan cuenta que nuestra alegría es mucho mayor que la de ellos, porque incluso el Señor en la adversidad nos hace ensanchar. Y es que los motivos juegan un papel importante a la hora de disfrutar la vida en Cristo. Ahora bien, cuando nos ensanchamos, cuando acudimos a Dios creyendo, la fe, en justicia,
mostrando a Cristo en nuestras vidas y apelando a la misericordia de Dios, poder decir lo del versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántas veces escuchamos decir a los hermanos que oran a Dios con fe, pero a la hora de mostrar su condición, su corazón, todavía siguen angustiados, desesperados, todavía siguen con pesadumbre, con tristeza y con dolor? Dios no quiere eso. ¿De qué manera la fe actúa realmente? Cuando dejo mi oración, dejo mi petición delante de Dios y puedo acostarme y dormir confiadamente. ¿Cuántos hermanos dicen que oran con fe, pero no pueden dormir a causa de sus angustias? Hay algo que no está actuando bien. Hay algo que no está encajando en la oración. Y tenemos que revisar. Probablemente hay falta de fe, de esa fe genuina. Probablemente aún estoy actuando de manera justa desde mi perspectiva, no actuando con la justicia de Dios. O probablemente no estoy reconociendo la misericordia de Dios. O quizá todavía estoy estancado en la angustia y no he buscado las nuevas perspectivas de Dios, la cual lo que significa realmente ensancharse. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La prueba nos hace ensanchar. El propósito del ensanchamiento es que encontremos nuevas fronteras por las cuales Dios quiere que pasemos, como el pueblo de Israel, cuando pasó el Jordán después de vivir 40 años por el desierto. Pero debemos recordar que el propósito final del desierto no es quedarnos allí para siempre, sino cruzar el Jordán para poder entrar en el descanso de Dios, en el descanso que Dios ofrece. Y solamente allí entonces es cuando podremos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Quiero terminar con un texto. Se encuentra en Daniel capítulo 9, versículo 18, porque este texto nos puede ayudar para entender un poco más el grado de nuestra fe en medio de la oración, de esa oración que clama en angustia, que es lo común en estos momentos, lo más frecuente. Dice Daniel 9:18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Esa oración de fe, esa oración cargada de fe, es aquella que va dirigida no por lo que yo soy, no por lo que yo pienso que soy o creo que soy, sino porque Dios es misericordioso y Él hará conforme a su misericordia. ¿De qué manera la fe? ¿De qué manera la fe actúa cuando nos acercamos a Dios? De esa forma, creyendo, actuando en la justicia de Dios y esperando su misericordia.
Hermanos, les animo en el Señor a que sigamos pensando en nuestras oraciones. Sigamos pensando cuál es nuestra actitud al orar. ¿Cuál es nuestra convicción al orar? Porque si aún seguimos en angustia, si aún seguimos estancados en la misma prueba, es porque hay algo que no está encajando. Y recuerde que lo que Dios quiere en la prueba es ensancharnos, fortalecernos, hacernos crecer para poder ayudar a otros. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a nuestro Dios y gracias a nuestro hermano Elmer por traer este tema que yo creo que nos ha puesto a reflexionar mucho en todo lo que tiene que ver con la oración y nuestra fe y el cómo nos sentimos o el cómo actuamos. Gracias, hermano Elmer. Vamos a cantar, hermanos, un himno que se llama Puedo confiar en el Señor. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y ya no brillaré nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar en su mansión. Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y ya no brillaré nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Amén. Vamos a orar, hermanitos. Gracias, Señor, por darnos la bendición de estar estudiando todavía esta semana más acerca de la fe, cómo aplicar, oh Dios, cómo vivir, oh Padre, en este tiempo presente, tiempo de pandemia, tiempo de dolores, de sufrimientos, Padre, pero contigo un tiempo también de mucho gozo, de mucha alegría. Tú nos has ensanchado, Padre, y nos has llenado de bendición con nuestros hermanos a pesar de la muerte por unos lados, enfermedad por otra, pero estamos gozosos esperando en ti y confiando en ti. Padre, fortalécenos para aplicar este estudio que nuestro hermano Elmer hoy nos ha presentado, Señor. Danos entendimiento, Padre Celestial, y muchas gracias por podernos acercar a ti, no por nuestras justicias, sino por tus muchas misericordias y la justicia que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, pues, en el nombre de Cristo, gracias. Amén. Vamos, mis hermanitos amados,